dador de vida, amor entre el Padre y el Hijo. Que sea el Espíritu Santo en esta tarde, en esta noche, abriendo un poco nuestro entendimiento, mandando un poco de su luz sobre nuestra mente, sobre nuestras neuronas, sobre nuestras memorias, para poder comprender las verdades que Dios quiere revelarnos. Que también sea el Espíritu Santo llegando a nuestros corazones para darnos paz después de tanto correr en el día, después de hacer todas nuestras actividades humanas, familiares, personales, de pronto de angustia, de pronto de cansancio, de pronto de amor, de alegría, que todo sea entregado y ofrendado por cada uno de nosotros en este momento, en esta reunión, para que el Espíritu Santo pueda bendecir y multiplicar toda esta entrega. Que sea el Espíritu Santo junto con la Virgen María abrazándonos, trayéndonos toda la verdad, el camino, la luz, toda la santidad que Él solamente puede darnos. Nos abrazamos a la Santísima Trinidad, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a iniciar recordándoles el objetivo. Me encanta recordar el objetivo de este módulo que es catequética para catequistas y es acercar a los catequistas, estudiantes del curso por módulos, a la producción catequética, que es la ciencia que piensa, estructura la catequesis y que está detrás de todos los procesos de catequesis que se desarrollan en comunidades para discípulos y misioneros. Esto lo hemos dicho en cada encuentro porque me parece importante que no perdamos el norte. Bueno, quería que hiciéramos una pequeña lluvia de ideas de lo que ha pasado en el encuentro 3, de qué cositas hablamos, qué ideitas así. Cada persona, no mucha explicación, sino una ideita que se le haya quedado del encuentro 3 y de la tareita, por supuesto. Bendecida noche. Bendecida noche. Lo que más me quedó y me ha tenido trabajando como toda la semana y teniendo en cuenta es el pensar, el hablar y el sentir como Cristo Jesús. Muy bien, Bellanit. La coherencia, ¿no es cierto? La coherencia que debe estar. Que eso es un aporte de la fe al mundo contemporáneo. Me encanta que lo hayas tenido en cuenta. Que la pregunta decía, ¿qué le aporta la fe al mundo contemporáneo? Y era eso, coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos. Muy bien. ¿Qué otra persona quiere darnos su lluvia de ideas del Que encuentro? nosotros, pido la palabra, que Sí. nosotros debemos entender que nacimos, Dios nos creó para ser felices. Muy bien, muy bien. Eso nos tiene que quedar claro. Un cristiano que no tenga claro eso, un católico y un catequista no ha entendido, ¿no es cierto? Nacimos para ser felices y la traducción espiritual es para ser santos. El santo es feliz y es feliz cuando uno se hace santo. Muy bien. Otra ideita. Chafisa, mi aporte sería que efectivamente el mundo contemporáneo necesita de esa fe y de ese creer para poder afrontar todas esas necesidades y todas esas problemáticas que se presentan en este mundo contemporáneo. Porque ante una situación de enfermedad, ante una situación de un desastre, ante cualquier situación adversa, usted ve en cualquier parte del mundo siempre las personas en sus diferentes espiritualidades y demás, que siempre se apoyan es de Dios y de la espiritualidad para poder afrontar esos problemas. Entonces, digamos que ahí está sembrado efectivamente esa luz y esa posibilidad de salir adelante. Por más que busquemos por otro lado, llega un momento, como dice Nadia, que toda cultura, toda espiritualidad termina encontrando en Dios esa respuesta que no encontramos en otros lados. Muy bien. Una última, a ver, un último aporte de ese encuentro 3. Donde vimos donde vimos Hechos de los Apóstoles 2, 42, 44, donde nos enseña la palabra de Dios que en los otros tiempos de Jesús, los apóstoles se reunían, compartían la oración, para orar, todo
el compartir de que siempre estaban reunidos y para mí eso significa que nos enseñan hoy en día también que nosotros lo debemos hacer así, vivir reunidos, compartir con todos los que más podamos en casa, con todos los compañeros y todo. Muy bien, y eso se llama comunidad. Estamos llamados a vivir en comunidades cristianas. Perfecto, Bernarda. Yo creo que hemos hecho una buena síntesis. Yo aquí les puse un recordatorio. Nietzsche pensaba que nosotros los cristianos católicos estábamos esperando la felicidad fuera de la vida, ¿no? En un sentido de flecha. Y nosotros, él pensaba y proponía que fuera dentro de la vida. Ese es como un repasito. Aquí vimos el superhombre. ¿Estás hablando, Janet? Bueno, aquí repasamos el superhombre, que era la superación del hombre a sí mismo. Me lo enviaron al WhatsApp interno. Bueno. Y lo que decía una de las compañeras, la importancia de la coherencia. Este es un repaso rápido del encuentro 3. Hoy vamos al encuentro 4. Aquí está el título, proceso catecumenal y tensiones necesarias. Hoy vamos a ver estos dos temitas dentro de este encuentro 4. Entonces, primero vamos a empezar hablando del proceso catecumenal y finalizamos hablando de las tensiones necesarias que debe vivir este proceso. Lo primero que quiero que comencemos a identificar es que se ha puesto muy de moda la palabra catecumenado o el catecúmeno. Creo que para todos en algún momento, estando en la iglesia, escuchamos el catecumenado, el catecúmeno. Se ha vuelto de moda, pero como dicen por ahí, ¿y eso con qué se come? Entonces vamos a ver que en el proceso catecumenal la palabra catecumenado viene del griego y significa instruir de palabra. El catecumenado entonces lo podemos entender como un proceso de crecimiento y maduración. Dos palabras muy importantes, ¿no es cierto? Crecer y madurar. Eso es lo que llamamos proceso catecumenal. Un proceso, o sea, un paso a paso secuencial que nos va permitiendo crecer y madurar con esta parte de la preparación de los sacramentos de iniciación cristiana. Aquí yo les puse un dibujito y me encanta. Yo amo los símbolos. Y vamos a identificar en estos símbolos. A ver, ayúdenme a ver ustedes qué identifican aquí. ¿Qué símbolos, qué dibujo, qué significa? La Eucaristía. Muy bien. El Espíritu Santo. La comunión. La comunión. La cruz. La cruz. Muy bien. La cruz une todo. Muy bien. Ajá. Y están uniendo 4 cosas muy importantes que quiero que se fijen, ¿no es cierto? 3 dibujos, entonces en el dibujo de la derecha arriba, ¿qué significará? ¿En cuál dibujo? El bautismo, el bautismo porque es con agua. Muy bien, es con agua y es la cruz, ¿no? Entonces morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, el bautismo. Abajo del bautismo, ¿qué está? Está la comunión. La comunión, Eucaristía, muy bien. Los sacramentos. Ah, los sacramentos. Ajá, los sacramentos de iniciación y la confirmación del Espíritu Santo. Exacto. La confirmación entonces viene con el escudo, porque nos volvemos soldados de Cristo. Ya no solamente somos unos hijos de Dios, sino soldados de Cristo a través de el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y qué significará acá arriba? Rica. ¿Está rica? ¿Está rica la comida? Somos ricos en Jesús porque recibimos todos los sacramentos. O sea, esos serían los sacramentos de iniciación cristiana. Perfecto. Estos son los sacramentos de iniciación y quiero que eso se quede en nuestra mente. Entonces, el proceso catecumenal habla por lo regular de este proceso de ir caminando hacia la madurez. Y más adelantico vamos a ir viendo cómo es ese paso a paso. Entonces estos son los que abren, el bautismo abre la puerta a toda la vida de gracia, la vida de fe, y nos sigue acompañando la Eucaristía y la confirmación. Y rica, ya vamos a ver qué es rica, es una sigla, primero que todo es una sigla
donde quiero diferenciar dos cosas, la sigla RICA y el camino neocatecumenal. A veces podemos pensar que es lo mismo, pero quiero que quede hoy porque sí, para mí ha sido muy importante escuchar estos dos nombres. Y desde que los escuché, yo comencé como a decir, bueno, esa inquietud, pero ¿qué es el camino neocatecumenal y qué es RICA? Entonces quiero hoy como que eso quede más claro porque como catequistas vamos a escuchar eso frecuentemente en nuestra iglesia. Entonces simplemente quiero esbozar que el camino neocatecumenal nació en el año 1964 y la persona que fue inspirada en este carisma pues se llama Kiko Argüello, es Francisco José Gómez Argüello. Ustedes pueden buscar el inicio, simplemente quería dejar como esa preguntita, esa inquietud para que ustedes busquen. Ahora yo he encontrado muchas personas cercanas que hacen ese proceso neocatecumenal. Hoy no voy a hablar mucho de ellos, pero quería dejarles esa inquietud porque estamos hablando del proceso catecumenal, que es diferente a este camino neocatecumenal, pero que de alguna manera tienen relación. Ahora, RICA es una sigla, como ustedes ven aquí en rojo, que significa la R, ritual, la I de iniciación, cristiana la C y la A de adultos. Entonces, esto vino a tener vigencia el 6 de enero de 1972, donde se ve la necesidad de ahondar en todo este proceso, ¿sí? Antes, en un principio, pues se bautizaban todas las familias, adultos, jóvenes, niños. Hoy en día, que son más los niños que se bautizan, pues cobra fuerza este RICA, tratando de aterrizar mucho este proceso de iniciación cristiana del adulto. Entonces quiero que eso quede ahí pendiente. Ahí simplemente les coloco Nadia. Jafisa, una pregunta. ¿Qué tanta relación tiene RICA con el querigma? Sí, hace Porque, parte. ajá, sí, me queda esa duda porque el querigma pues está como muy relacionado con la parte también del adulto, ¿no? Sí, o sea, el querisma está en todo el proceso de evangelización y ahora lo vamos a ver. Y debe estar en nuestras familias y debe estar en todas las catequesis. ¿Aló? Y debe vivir de... Sí, Bernarda. No, Japisa, es que como estoy con el celular, me entró una llamada y la colgué. Ah, bueno. Entonces el querisma se da en las primeras comunidades como tema, como reflexión, como proceso, como etapa. Pero toda persona en su primer etapa de la vida, sea físicamente pequeño, joven o adulto, debe recibir ese regalo, ¿no? Por lo regular es un regalo, ese querisma vivido de manera práctica, que es ese encuentro con el anuncio de Dios, ese encuentro, ese gozo, esa presencia real. Para cada pero el RICA y el proceso neocatecumenal y las primeras comunidades hacen de esa etapa muy consciente, hacen unos ejercicios, proponen unas citas bíblicas, hacen unas reuniones, hacen unos retiros que propician que tomemos conciencia de este proceso del querigma, ¿sí? De este paso, llamémoslo así. Muchos de nosotros llevamos mucho tiempo y hemos tenido ese querigma, no somos conscientes y de alguna manera llega un momento en la vida que vivimos ese querigma más fuerte. Ese querigma llega a estremecernos. Ojalá todos tengamos esa posibilidad porque eso potencializa la gracia de Dios. Lógico, mismo cuando catequizamos, teniendo el conocimiento de Dios, que cuando catequizamos desde la experiencia querigmática real. Por acá Sonsir nos levantó la manito. Bien, pues. Sí, buenas noches para todos. Gracias, Yafisa. Los catecúmenos en la iglesia, pues yo entiendo y la explicación que estás dando muy válida, son las personas mayores que están en su iniciación cristiana. La pregunta es, ¿cómo es como un combo que se les da a todos el bautismo, la comunión, la confesión, todos los pueblos de la iniciación? Eso es diferente a las catequesis que es como más profundo o diferente a la catequesis a las que nosotros hacemos, digamos en mi caso la confirmación y nosotros vemos la comunión, gracias. ¿Es diferente las catequesis? Pues sobre todo es diferente en cuanto al método, en cuanto al método que se usa, ¿sí?
El padre Albert y un equipo, por ejemplo, hacen este acompañamiento en Santa Rosa, en la parroquia de Santa Rosa, y con ellos van caminando con los adultos, con los adultos. Este proceso de catecumenado del RICA es por lo regular para niños que no fueron bautizados pequeños, sino más grandes después de su infancia, o para adultos que han sido bautizados pequeños, pero nunca hicieron su primera comunión ni su confirmación. Entonces allí viene Rica y propone, digamos, ese camino, ese ritual, pero las catequesis, como les digo, entonces se tocan los temas básicos. La diferencia está que como ya hay un proceso, digamos, cognitivo más adelantado, ya las experiencias de joven, de adulto. Bueno, quiero mostrarles simplemente. Gracias. Con mucho gusto. Quiero mostrarles entonces que RICA es ese rito de iniciación cristiana para adultos que la iglesia tiene y que todos de alguna manera deberíamos conocer, porque nos enriquece mucho en la conciencia de estas 3 pautas de iniciación. Como ustedes ya lo dijeron, aquí está en azul el bautismo, ¿no es cierto? Amarillito, ¿qué será? ¿El qué? ¿El qué? Ese es el de la confirmación. Muy bien, la confirmación, que sería como el aceite o la luz, ¿no es cierto? De la Sí, la parte de confirmación. la unción y el La Espíritu unción. Santo. Ajá. Y en rojo, La comunión. La comunión, ajá, muy el bien. cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí están los 3 sacramentos de iniciación cristiana, como su nombre lo dice. Bautismo, confirmación y comunión. Listo. Como su nombre lo dice, sí, como su nombre lo dice, es una iniciación. Es muy importante iniciar, pero no me puedo quedar iniciada. Sin embargo, es muy importante. Si quiero llegar algún día a la meta, pues debo iniciar. Entonces, eso es lo que hace. Ahora, el proceso catecumenal está dividido en 7 pasos. Aquí nos están hablando del tiempo de evangelización, que es la parte querigmática, el tiempo de catecumenado, el tiempo de purificación, el de celebración del bautismo, después de eso está el tiempo de la mistagogía, y después de eso la celebración de Eucaristía y confirmación, y finalmente la coinonía o la vida en comunidad. Estos 7 pasos o 7 nombres tienen mucho que ver con lo que nosotros hemos visto a lo largo de la catequesis, sea que tú trabajes con catequesis de bautismo, sea que tú trabajes con catequesis de primera comunión, de confirmación, son temas que vemos y desarrollamos, pero en este proceso pues lo estamos viendo como en un orden cronológico, ¿sí? Un orden de crecimiento humano, de crecimiento espiritual. Me parece muy lindo esta analogía, y es que toda vida es un proceso en constante desarrollo. Si ustedes ven, el proceso de las plantas empieza desde la semilla, y toda semilla tiene el árbol, las flores y los frutos allí contenidos, pero se va desarrollando y necesita un tiempo prudente. Según la planta que sea, necesita un tiempo prudente. Asimismo, la vida del ser humano empieza desde el óvulo fecundado y se va desarrollando a lo largo de toda su vida. Pasa mucho tiempo y va viviendo estos procesos y estos paso a paso. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar en esta primer parte? Que así como la semilla, asimismo el óvulo el óvulo fecundado contiene todas las condiciones para ser árbol, la semilla, y para ser un ser humano desarrollado. Entonces, la semilla y el óvulo fecundado tienen potencialmente todo para hacer el plan de Dios y la misión que vienen a cumplir en esta vida. Entonces, vamos a compararlo en este momento con la semilla. La semilla comienza un proceso de querigma donde hay un anuncio, un encuentro experiencial. Siempre el querigma por lo regular se vive desde un encuentro experiencial, porque es ese Dios vivo, ese Dios que reconozco que no es teórico, que reconozco que cambia vidas, ¿sí? Y entonces aquí vemos cómo la semilla, miren, está debajo de la tierra. Los que estamos afuera puede que no veamos nada, pero los que estudian esta semilla bajo tierra saben que está comenzando a brotar la vida.
Este sería un paso que le llamaríamos querigma. Después vendría el siguiente paso que le llamaremos didascalia, y la didascalia traduce enseñanza o traduce instrucción, y es pasar mucha información de la cabeza, pero también mucha información al corazón, que yo les digo siempre, ¿no? Cada encuentro les he dicho, a la cabeza entra información a través de los sentidos y baja con humildad al corazón, donde hay formación. Cuando estas dos están unidas, se necesita de humildad para poder procesar lo que hay en mi mente que aprendo, lo uno de manera humilde y lo amo, en mi corazón amo esa enseñanza, amo esa instrucción. De tal forma que yo formándome, informándome y formándome, voy creciendo, va creciendo esta planta y ya comienza a echar raíces, comienza a salir tallo, comienza a salir las hojas. En la medida que hay más enseñanza, pues yo aseguro de alguna manera. Aquí vemos entonces que esa planta tiene potencialmente todo para hacer, pero necesita del sol y el sol le proporciona luz y el sol le proporciona que ella pueda hacer su fotosíntesis. El sol le proporciona que pueda crecer mejor. También necesitamos de abono. Por más que tengamos una buena semilla, si no hay un buen abono, pues difícilmente va a desarrollarse. Así somos nosotros. Agua también para esta semilla y necesitamos podarla cuando esté teniendo parásitos o cuando esté teniendo, ¿cómo se llama lo que le da la planta? A ver. Fotosíntesis, no. Plagas, plagas. Las plagas, y cuando le sale, acuérdense, en el trigo y la ¿qué? ¿En el qué, Jafisa? El trigo y la cizaña, la maleza, La cizaña. ¿no es cierto? Entonces, llega un momento en que la semilla puede ser la mejor, pero le va a crecer cizaña y vamos a tener que limpiar esa planta que está en desarrollo. Entonces, miren que aquí tenemos toda una serie de efectos, ¿no es cierto? Donde necesitamos de más elementos que ayuden en este proceso de desarrollo. No basta con la sol, agua, abono y limpieza. Entonces viene la parte de la catehei, que es la iniciación, comenzar a conocer, amar, a seguir y a proclamar. De tal manera que esta plantica ya comienza a tener flores y comienza a tener frutos, después de un proceso largo, arduo, donde la gente de pronto no confiaba mucho en el desarrollo de esta plantica, donde pudo haber muerto algunas semillas, pero donde comienza a florecer y a mostrar esas flores, ¿no? Y esos frutos sobre todo. Esto dice que así pasa en las plantas. ¿Qué pasa entonces en el ser humano? El ser humano necesita de una familia y necesita de la sociedad para poder que todo el potencial que viene en ese óvulo que está en la concepción, ese óvulo fecundado, para poder desarrollarse necesita familia y sociedad. Aquí les quiero recomendar esta teoría. Bueno, alzó la mano por acá Sonser, no sé si fue la de ahora, y Nadia. Yo, Jafisa, es que me quedé con el último término donde mostraste las plantitas. Espera, ya la abajo. Ok. En la anterior diapositiva. ¿En esta? Eso sí, ¿cómo es que se llama ese término? ¿Esos son catehei, esos son siglas, didascalias también siglas, o son algunas palabras de latín, de griego, o cómo? Es que no he podido entender esa parte. ¿Ese qué? Esa parte de los términos didascalia y catehei. Ajá. ¿Son palabras griegas, romanas, son Sí, siglas? por lo regular son palabras griegas que traducidas pues viene a ser lo que está en el segundo renglón. Arriba está la palabra, llamémosla así, inicial, y abajo está la palabra que traduce. Entonces, querigma traduce anuncio, didascalia enseñanza, instrucción, y catehei iniciación. ¿Sí? Como el proceso, ¿verdad, Jafisa? O sea, como el Sí. proceso que se daría en cada una.
Listo, Exacto. Jafisa, muchas gracias, que no me había quedado claro los términos. Bueno, como estamos viendo proceso catecumenal, por eso estamos viendo esto, ¿no? El proceso catecumenal es un proceso que se va dando paso a paso. Quisiéramos que tener el Dios de la varita mágica que nos haga así y todo se dé, todo, pero no somos así, ni tenemos el Dios de la varita mágica. Tenemos un Dios que respeta nuestros procesos humanos y por eso estamos estudiando que a lo largo de la vida se va viviendo todo este proceso catecumenal. Bueno, Dani, bien pueda. Muy buenas noches a todos. Hola, Jafisa, ¿cómo van? Espero que Hola, bien. muy bien. Mira, me llama la atención algo la tijerita, el limpiado, ¿no? Sí, A veces pienso yo, como dicen por ahí, hay que tener cuidado en el limpiado, ¿no? A veces algunas personas son o somos, no sé, algunas personas son psicorrígidas, como un ladrillito, cuadraditos. Entonces, si la persona, el niño catecúmeno, bueno, la persona que están catequizando, se sale de esas de esa regla, esos 4 ladrillos, entonces arrancamos la cizaña, pero también arrancamos el trigo, como dice Jesús. ¿Sí? A veces hay que dejar crecer lo uno con lo otro, a veces, porque es un proceso. Era eso nomás, tener cuidado por arrancar por la limpieza, por arrancar una cosa, daña a la otra también. Era eso nomás. bueno, muchas Gracias. gracias. Sí, tenemos que tener cuidado con todo, ¿no? Hay personas que solo abonan y no hacen la limpieza, hay personas que solo limpian y no abonan, entonces por eso hablamos de un proceso que va conjugando todo, todo. Y al final vamos a ver lo que dice Dani, las tensiones. Hay tensiones, o sea, más adelantico vamos a revisar un poco lo que dice Dani. Bueno, entonces necesitamos de una familia. Quiero que esto quede bien claro, por más que un niño catecúmeno o un adulto catecúmeno tenga muy buena disposición, se da mejor, su madurez humana y su madurez cristiana se da mejor si la familia está en la misma sintonía y si la sociedad apoya este proceso. Le va a quedar un poco más complejo si ese niño, ese joven o ese adulto está solo en su familia. Él es el único católico, él es el único que quiere la catequesis y todos los demás hacen fuerza hacia no tenerlo. Sin embargo, es importante tener esta teoría que se llama la teoría de los sistemas, donde cada ser humano es un microsistema que tiene un mesosistema alrededor, que es familia, compañeros, colegio, un exosistema, que es televisor, los medios, la iglesia, la familia extendida, el gobierno local, y un macrosistema, que es todo lo que pasa en el mundo, el gobierno, el sistema religioso, en general, los valores sociales que se dan en esta época contemporánea. Todo esto para decir que nuestras semillas, cada alma que nos entregan, está conjugada en medio de todas estas variables, ¿sí? Entonces, vamos a pasar esta analogía de la planta, vamos a pasarla al ser humano. ¿Cómo comienza este proceso en el ser humano? En la planta ya sabemos que metemos la semillita en agua, en algodoncito con agua o en tierra. Pero en el ser humano, para el desarrollo espiritual, comienza con el proceso de la acción del Espíritu Santo que abre el corazón del hombre y lo dispone a un nuevo nacimiento, que es, como vemos aquí a la izquierda, el bautismo. Entonces, en el bautismo es sembrado un germen. Dios siembra ese germen de vida divina que estamos obligados a desarrollar toda la vida. Y ahí la Madre Teresa de Calcuta decía, no es una opción, ser santo no es una opción, es un deber y un derecho. Y eso me parecía a mí aterrador. Ser santo no es una opción, es un deber y un derecho. Entonces, qué dicha nosotros poder decir, al ser bautizado el Espíritu Santo me está abriendo toda la posibilidad de vida divina. Vamos a ver entonces qué continúa después del bautismo, pues en la Eucaristía y la confirmación, que es el crecimiento que se va dando por etapas, por etapas. Para nadie es un secreto que un bebé recién nacido necesita leche, alimentos, lavados, aseo,
cuidados, mimos. Lo mismo pasa con la vida espiritual. No basta con nacer al bautizo, sino que la Eucaristía se constituye nuestro alimento fundamental y la confirmación la podemos comparar como un gimnasio de movimiento. Continuamente el movernos espiritualmente nos ejercita para tener mayor resistencia en la vida y ser más atletas de Cristo y más soldados de Cristo. Entonces, aquí vemos de alguna manera que ya no hay un sol como una estrella, sino que está el Espíritu Santo con su luz y su fuego, que ayuda a que el ser humano vaya teniendo claro, vaya teniendo la fuerza suficiente en esta parte espiritual del Espíritu Santo como símbolo, el sol o el fuego. El Espíritu Santo acá abajo toma el símbolo de la unción. Entonces, para nadie es un secreto lo que decíamos ahora, ¿no es cierto? Ser ungidos como reyes, ser ungidos como soldados, ser ungidos o cuando hacemos esa parte del atleta de Cristo que necesitaba salir corriendo y no ser alcanzado por nadie. Entonces ese aceitico lo que hacía era volverse como inmune a la tentación. Si alguien lo cogía, podía resbalar, podía salir adelante de cualquier obstáculo. Entonces aquí vemos que el crecimiento espiritual tiene estos símbolos también del Espíritu Santo en forma de agua. Ahora la semilla requería agua. El ser humano necesita ese Espíritu Santo en forma de agua para refrescarnos, para darnos vida. Muchos de nosotros tenemos un espíritu de muerte, un espíritu de tristeza, un espíritu de estancamiento. Y este Espíritu Santo lo que hace es darnos vida desde su signo de ser agua. Sabemos que el ser humano tiene el 70% de agua en sí constituido. Entonces el Espíritu Santo, al ser ese símbolo del agua, significa que es muchísimo lo que está en nosotros actuando y dándonos vida. Finalmente también por ahí puse unas planticas, ¿no? Pero representando que el Espíritu Santo también es esa brisa suave que va limpiando. Volvemos a la limpieza. Cuando un árbol tiene hojas secas, viene una brisa y arranca esas hojas secas. Lo mismo va haciendo el Espíritu Santo a lo largo de nuestra vida. Nos va arrancando defectos pasados, nos va arrancando cosas que ya no usamos y no sirven, nos va arrancando sutilmente, con muchísima pedagogía, nos va arrancando esa parte. De tal forma, y cierro esta diapositiva diciendo que todo lo que acontece en la planta como ser vivo acontece de manera más perfecta en el ser humano a través del Espíritu Santo y a través de una experiencia vivencial, no solo teórica. Sin embargo, quiero decirles que cada persona es un mundo. Ahora decíamos, y me quiero devolver a esta teoría, ahora decíamos que necesitamos de familia y sociedad. Pero lo cierto del caso es que por más que en una familia hayan 2, 3 o en mi caso 7 hermanos, somos 7 hijos, por más que tengamos los mismos papás, cada uno de los hijos ha respondido diferente al estudio, ha respondido diferente a la familia, ha respondido diferente a la vida espiritual. ¿Sí? Cada semillita tiene una particularidad, una misión en Cristo y una manera de mirar qué tan dócil es a este proceso catecumenal o qué tanto se opone a este proceso catecumenal. De tal forma que finalmente el proceso de catecumenado es durante toda la vida, es un proceso de crecer toda la vida. Pero en sí, el itinerario espiritual del catecumenado dura hasta llegar a una fe madura, o sea, hasta comenzar a dar unos frutos, y de ahí en adelante seguimos aprendiendo, pero ya llegando a un nivel de fe madura. Entonces, hay varias teorías, simplemente quería mostrarles, ¿no? Ilustrativamente cómo pasamos de una fe intuitiva, una fe que a veces es muy humana, ¿no? Yo creo que el bus va a pasar ahora, yo creo que el mío va a pasar. Empezamos con una fe muy primaria, pero poco a poco de Dios, a una fe con más raíces, a una fe hasta llegar al punto. Fray Nelson dice que los puntos de madurez más grande es una fe en Jesús crucificado, una fe eucarística y una fe, digamos, donde hablamos ya del lenguaje de la santidad,
donde ya no solamente queremos pasarla bueno y cantar bonito, el aleluya, sino que vamos en ese proceso de cruz, en ese proceso de madurez hacia la santidad. Entonces aquí quise ilustrarlo de esta manera. Quisiera que miráramos estas imágenes y me las ayuden a discernir. ¿Qué texto es este? ¿Cuál recuerdan ustedes según las imágenes? Lucas 24, 13 al 35. Camino de Maús. El camino de Maús. Entonces vamos a ver en qué momento se da el querigma. Tenemos dos momentos donde se puede ir viendo el querigma. ¿Cuál creen ustedes que es? En esa cita bíblica, Jafisa. Sí, sí. Ah, bueno, yo creería cuando él les proclamaba sobre los textos y la parte bíblica, ¿no? Ahí Ajá. él estaba dando como el anuncio. Muy bien, él estaba anunciando y dice, Ajá, explicó desde Moisés, exacto. Hasta ajá, los profetas y demás, exacto. los profetas. Eso fue una explicación, mejor dicho, amplia, muy buena. Perfecto. Después, ¿qué pasó? Cuando ellos ya, Jesús les hablaba y ellos le dijeron que por qué se iba, que se quedara con ellos. Pero cuando él se sentó en la mesa y ellos decían que sentí, cuando él se sentó y partió el pan y Jesús se les desapareció, ellos dijeron que ellos sentían, de razón sentían un ardor en los ojos, algo así, y que era él. Ahí fue donde lo descubrieron, pero él se les perdió. En el ¿Dónde era corazón. el ardor? El ardor era en el corazón. El corazón. Nosotros somos los que tenemos ardor de ojos aquí con los computadores, pero Ay, sí. ellos decían, ¿no sentían acaso el fuego arder en nuestros corazones cuando él explicaba las escrituras y cuando elevaba el pan? Sentían ese corazón arder. Muy bien. Finalizamos entonces en la parte, bueno, aquí sería la didascalia, que es toda la explicación o la catequesis, y finalmente los frutos. ¿Cuáles fueron los frutos o cuál fue esa madurez de fe que se dio al final en los discípulos de Maús? Ellos partieron también a anunciar la buena nueva. Muy bien, ellos no se quedaron ni aburridos como en la primera escena, ni Igual. felices, egoístas, porque ellos hubieran podido quedarse ahí, ay, no, lo que nos pasó, nosotros dos somos los mejores, porque a los demás no les pasó, nosotros dos ya tenemos el querigma, quedémonos aquí encerrados. Resulta que no, ellos salieron a anunciarle a los otros que estaban esperándolos y les dijeron todo lo que pasó, todo, le contaron todo el proceso, su querigma, su catequesis. Muy bien. ¿Qué hay de común? ¿Qué hay de común en todas las tres etapas que puse? Querigma, didascalia y en esta parte que pudiéramos llamar pastoral o carish. 35. ¿Qué hay de común? En que todos estaban reunidos. Todos están reunidos, muy bien. Por lo regular nuestra salvación es comunitaria. Es comunitaria. ¿Qué hay otra cosa en común? Que en todas las tres momentos siempre hay alguien que instruye. En algunos momentos era Jesús, en otros momentos eran ya ellos. O sea, yo lo vería como alguien, ¿no? Se necesita siempre de alguien que te instruya y que te hable y que te dé la buena nueva. Muy bien, Entonces, un pues creería diálogo. yo. Ajá, Ajá. un diálogo, no un monólogo, sino un diálogo. Entonces tenemos dos cosas. Hay varias personas, de dos en adelante. Hay diálogo. Muy bien. ¿Qué otra cosa hay en común? Acción. Bueno, abajo, miren todas las escenas de abajo. Les doy aquí una pequeña clave. Todas las escenas de abajo están representando algo muy importante que pasó tanto en el querigma como en la didascalia, como en el carish o en la pastoral, llamémoslo así. Que siempre el centro es Jesús. Jesús, ¿de qué forma? En Eucaristía, En la compartir el Eucaristía, pan. Ajá. compartir el pan.
No podemos hablar de que vivo el querisma sin la Eucaristía. No puedo hablar de que doy catequesis o vivo la catequesis sin Eucaristía y no puedo decir hago la pastoral o voy a una fe madura sin Eucaristía. Lo común y lo común, si ustedes leen estos textos, es que finaliza o está en medio la Eucaristía. Entonces, el proceso catecumenado vive estas tres etapas, ¿no es cierto? Querigma, didascalia, carish o pastoral. Dani Morales, bien pueda. Afisa, algo importante, bueno, algo que lo que dice de la Eucaristía, ¿cierto? Es que las personas del camino de Maús reconocieron a Jesús en los gestos al partir el pan, ¿no? En los gestos al partir el pan. Los gestos son importantes y esa Eucaristía a muchos se nos va a revelar en la Eucaristía y a muchos catecúmenos, a muchos niños en la Eucaristía, en los gestos. En los gestos. Es importante eso. No más. Gracias. En ese momento, para ellos fue claro y el Emaús empieza con que ellos no reconocen a Jesús. Entonces le llamamos el síndrome de Emaús porque tienen los ojos físicos, pero espiritualmente no lo reconocen. Y es lo que nos pasa a todos cuando estamos iniciando querigma, estamos iniciando este proceso. Entonces uno dice, sé que tengo que ir a la Eucaristía, pero pues no hay como todo el atractivo, no reconozco esa vida de Jesús allí, no reconozco esa necesidad de amarlo. Entonces se le llama síndrome de Maús como una manera de decirlo, que se va acabando, yo voy diciendo, ¿no es cierto? Como que voy quedando cada vez sin ese síndrome y voy viendo poco a poco, como a San Pablo, que dice que se le cayeron las escamas. Se le cayeron a los 3 días las escamas a San Pablo. Ese síndrome de Maús va cayendo en la medida que yo me informo, me formo y me transformo. En la medida que va pasando de la mente al corazón, ese Jesús teórico a ese Jesús vivido, en la medida que eso va pasando, ya yo soy un discípulo de Maús en acción a evangelizar. No el síndrome de Maús, que es el que nosotros estamos hablando con Jesús, estamos frente al sagrario y estamos distraídos. Estamos en la Eucaristía, estamos distraídos. Entonces, un catequista debe tener muy en cuenta estas 3 etapas que nos muestran aquí para continuamente recordar y anhelar, seguir viviendo ese querigma, seguir viviendo esa didascalia y seguir viviendo esa pastoral como un proceso itinerario hacia esa madurez de fe. Bueno, llegamos al momento 2. Ya vimos el proceso catecumenal. Vamos al 2.4, que es el equilibrio de las tensiones. ¿Qué entendemos por una tensión? ¿Qué entendemos por una tensión? A ver. Algo que Tensión, algo que nos preocupa. Algo que nos preocupa, ¿qué más? Dícese de pensar. Tensión también quiere decir algo que es sometido a fuerza extrema entre 2 puntos. Por ejemplo, cuando los cables eléctricos uno los tensiona, los estira para que sea sometido como a una fuerza. Muy bien. Y eso también ayuda, ¿no? A poder difundir la energía. Muy bien. Entonces, hay 2 puntos y cada uno alando hacia sus extremos, llamémoslo así, bueno. Todo en la vida, y creo que también esto es algo que les he repetido, yo en terapia aprendí con Santo Tomás de Aquino que el ser humano siempre por lo regular iba a ir a los extremos. Esos extremos se llaman vicios, los extremos, el exceso o la carencia, se llaman vicios y tensionan, siempre van a tensionar, pero Santo Tomás de Aquino nos dice en el punto medio está la virtud. Entonces, quiero presentarles las 7 tensiones que vamos a encontrar en este proceso o en este itinerario de catequesis o de catecumenado. Vamos a encontrar 7 tensiones que están en polos opuestos, pero que tenemos que detenernos y tratar de llegar a un equilibrio. Cada uno de nosotros se va a ir, por ejemplo, Nadia se puede ir hacia acá
y Bernarda hacia acá, en cada uno. O a veces va a ser Sonsir y Dani, y se van a ir. Esa es la importancia de trabajar en comunidad, que nos demos cuenta que yo soy más de esta tensión, pero debo darle oportunidad de equilibrarme hacia la otra parte. Y era lo que decía Dani ahorita, y vamos a reflexionar, ¿no? Hay personas muy psicorrígidas y hay personas muy llenas de ello y de placer y sin normas. Entonces dejan hacer en la catequesis cualquier cosa, que el tiempo se use en cualquier cosa, el libro de cualquier manera, la tarea de cualquier forma, el examen de cualquier forma. Pero hay otros que tiene que ser la tarea perfecta, el libro perfecto, la oración perfecta. Entonces vamos a ver estas 7 tensiones. La primera tensión que toda catequética tiene y que todo proceso de catequesis tiene es la tensión entre la fidelidad a Dios y la fidelidad al hombre. Muchas veces nosotros, o hay personas que me dicen, bueno, es que yo quisiera hacer esto, pero yo sé que Dios pide hacer esto, pero es que mi amiga de catequesis dice que hagamos esto, pero es que los padres de familia de la catequesis dicen hacer esto. Entonces, ¿a quién le voy a ser fiel? En este proceso, ¿a quién le voy a ser fiel? Si soy yo el que me estoy convirtiendo o el que el Espíritu Santo está convirtiendo, ¿de qué manera voy a llevar esta batalla entre la fidelidad que le debo a Dios y la fidelidad que le debo a los seres humanos? Está la segunda tensión, y es la tensión entre la pedagogía divina y la pedagogía humana. Este componente pedagógico me parece muy importante. Pienso que los que vieron pedagogía presacramental, hablábamos ahí de la pedagogía divina, y la pedagogía divina tiene unos puntos de verdad, unos puntos que a veces son muy de la mano con la pedagogía humana, pero que hay cosas que no entendemos a veces porque Dios tiene sus particularidades. Por eso yo aquí les puse esta obra de arte. ¿Alguien conoce esta obra de arte? Un poquito de ella, que nos cuente qué significa, un poco sobre todo esa postura de las manos, ¿qué significa? Que el hombre, o sea, lo que yo he entendido es que Dios lo da todo, por eso Él extiende más su mano y nosotros como humanos tendemos a lo poco, es a lo que nosotros creemos que podemos dar, pero no le entregamos todo verdaderamente a Dios, como Él lo da por nosotros. Muy bien. ¿Esa obra es la de Adán en el paraíso? Se llama ¿De la Miguel creación. Ángel? Ajá, se llama la creación. Japisa, esa tarea no la dejó usted, ¿recuerda? Sí, los que vieron conmigo pedagogía presacramental hicimos Ajá. esa tarea. ¿Qué recuerdas, Bernarda? Pues yo recuerdo, yo le coloqué a usted ese día de que ahí también se veía el amor de Dios y como Él dándonos, queriéndonos dar la salvación a los que no, como que nos alejábamos de Él. Muy bien. Y este proceso, muy bien, Bernarda, este proceso, como dicen, es un Dios que siempre toma la iniciativa y nos da una pedagogía muy particular. ¿Me escuchan? Sí, es que se está parando. Te estás como ¿Me escuchan? congelando. Ah, entonces, les decía María Bernarda muy bien por lo de la tarea. En este caso también quiero resaltar que Dios es el que siempre toma la iniciativa. Él en su pedagogía toma la iniciativa de buscar al hombre, de hacérsele encontrado continuamente y de manifestar su pedagogía divina. Pero el ser humano tiene que hacer un pequeño esfuerzo para ese encuentro. Él está muy dispuesto, Dios está muy dispuesto, pero el ser humano tiene que hacer ese pequeño esfuerzo. Esa gracia y esa fe juntas hacen que la pedagogía divina y la pedagogía humana tengan que ir tensionadas y tengan que usarse de cierta manera. Entonces, hay personas, por ejemplo, bueno, me acabo de acordar de algo, como yo soy normalista, el padre Hernando de alguna manera me decía, exponga, ¿cómo piensa un niño? En ese tiempo yo era catequista de primera comunión. Entonces el padre Hernando decía, haga una cartelera y explíquenos cómo es la psiquis de un niño.
Yo feliz hacía esa psicología y lo que me habían enseñado en la normal, ¿no? Escribir con colores, escribir letra grande, hacer una dinámica, que no se demorara más lo que uno hace, que no se demorara tanto tiempo uno hablando, que preguntara. Bueno, yo daba toda esa parte. Hasta allí todo estaba muy bien, pero llegué en algún momento, hace mucho, hace unos 8 o 10 años, que en algún sitio del mundo di un taller, di unos talleres, entonces me decían como unas críticas, es que usted quiere meterle demasiada pedagogía, ¿no? ¿Eso para qué? O sea, las cosas de Dios son espontáneas. Entonces yo decía, Dios mío, es que Dios no es espontáneo, Dios es muy inteligente. Dios tiene una pedagogía divina que no es espontánea. La pedagogía de Dios es toda una economía de la salvación. Dios provee cada paso a paso. Que nosotros creamos, que nosotros creemos que Dios se inventa cualquier cosa a cualquier hora. No, Dios tiene una pedagogía divina. Entonces me daban a entender a mí y me hacían sentir culpable de que yo quisiera usar la pedagogía humana para servicio de la catequesis. Entonces, aquí quiero como que quede claro esta parte. No voy a imponer la pedagogía humana y a quitar la divina. No voy a poner solo la divina y a quitar la humana. Dios, si ustedes ven en esta imagen, Dios hace toda la iniciativa, pero toma en cuenta la respuesta de Adán en este caso, la creación de Adán, ¿sí? Tiene en cuenta nuestra fe. Él da la gracia y toma nuestra fe, poca, mucha, pero dentro de eso está el equilibrio, pedagogía divina, pedagogía humana. Esta parte quiero que quede aquí. No nos pongamos a pelear con esa parte. Estudiemos la pedagogía divina, estudiemos la pedagogía humana. Las dos combinaditas en equilibrio dan muy buenos resultados. Tercer tensión, la tensión entre la madurez cristiana y la tensión entre la madurez humana. Volvemos a lo mismo. Aquí quiero poner un ejemplo y también creo que lo he trabajado con algunos de ustedes cuando hablamos del proceso de la oruga, la transformación de la oruga en mariposa. ¿Qué nos quiere decir esta transformación hacia la madurez humana y hacia la madurez cristiana? ¿Quién recuerda o quién ha escuchado? Yo creo que lo que usted nos acaba de hablar anteriormente, en lo de las plantas, eso sería también aplicado a nosotros los seres humanos, ese proceso que empezamos desde el nacimiento hasta ahora que vamos. Podría ser, también podríamos hablar de un proceso de conversión. Muy bien, un proceso de conversión. ¿Y eso se da de inmediato? No, no señora. Es un proceso que va por pasos. Y también debe haber voluntad de uno como ser humano. Muy bien. Entonces aquí viene una hermosa dicotomía o un diálogo tenso. Por ejemplo, para los ortodoxos, de alguna manera dan la Eucaristía desde el mismo bautizo y los bebecitos tienen con su cucharilla y les ponen la sangre de Cristo a los ortodoxos. ¿Qué decimos nosotros aquí en nuestra parte católica? ¿Qué decimos de la Eucaristía? ¿A qué edad el niño tiene conciencia para comer a Jesús Eucaristía? De los 8 años en adelante. En adelante. Entonces, aquí viene una dicotomía o una crisis o una tensión. ¿Necesita acaso el niño entender que está comiendo a Cristo para poder que Cristo haga su trabajo de madurez cristiana? Esa sería una pregunta. ¿O necesitamos que el niño lea para poder que sepa ser un buen cristiano? Que porque a veces dicen, no, ese niño todavía no lee ni escribe, entonces no puede entrar a catequesis. Entonces, No. la madurez humana y la madurez cristiana, ¿cómo van de la mano? ¿Todo el que lee es muy buen cristiano? ¿Todo el que sabe hablar y todo el que es alto y bien acuerpado y maduro físicamente es un buen cristiano?
o la madurez humana tiene que ver con su biología, con su psiquis, que es como piensa, como ama, y con todo su ser espiritual. Entonces, ahí sí vamos a decir, ¿qué necesita que el catequista desarrolle? Coherencia, coherencia entre lo que piensa para poder que los niños, los jóvenes, el catequizando, aprenda a madurar cristianamente, pero también a madurar humanamente. Yo creo que Nadia, que estuvo acá con el Padre To enfatizaba muchísimo, el que es muy humano es muy cristiano, decía el padre To. Decía, si fuéramos muy humanos, no necesitábamos ser tan cristianos. Entonces yo como que al principio eso me retorcía, yo decía, ¿qué es lo que quiere decir el Padre? Me parecía como medio herejía, yo decía, ¿qué es esto? Pero me he dado cuenta que sí. En la medida que tú te vas haciendo cristiano, te vas humanizando. Y en la medida que el evangelio llega a una cultura, esa cultura se va humanizando. Entonces, aquí, en vez de decir, no, es que yo quiero un cristiano que sepa hacer el rito, la idea sería un cristiano maduro que sepa vivir humanamente maduro. Pero ¿cuántos de nosotros decimos ser muy cristianos y no pagamos los servicios, hacemos trampa y chanchullo con el mío, hacemos una cantidad de cosas donde demostramos por lo menos también los apegos afectivos a nuestra pareja, somos violentos en la forma que le hablamos a nuestros hijos? Entonces, ¿cómo la madurez humana va demostrando la madurez cristiana? ¿Y cómo tener en cuenta esto en las catequesis? Yo tengo por ahí un taller que di de la humanización y les cuento que se queda uno muy sorprendido. Solamente quiero dejar unas inquietudes y es que a veces nosotros nos fijamos mucho en dejar muy buenos cristianos, pero no conocemos y no reconocemos realmente nuestras propias virtudes o valores humanos. Entonces, por ejemplo, un catequista, ¿cómo ayudarle a los niños, a los catequizandos a desarrollar los valores humanos? Y cómo a través de la catequesis se van desarrollando, se van reconociendo sus valores humanos. Pero no dejemos allí solamente. No necesitamos solo niños puntuales, no necesitamos solo padres responsables. Necesitamos ir llegando a la madurez cristiana. Pero no peleemos ni escojamos. El ser humano siempre quiere escoger, no. Es un equilibrio entre las dos. Necesitamos cristianos muy maduros y necesitamos humanos muy maduros. En la medida que estas dos cosas se dan, el equilibrio llega a ser un proceso también de catecumenado. ¿Queda claro? Van muy unidos, Sí, van muy unidos. van muy unidos. Sí. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor, esta parte? Antes que ser cristianos, tenemos que ser muy humanos. Quizá porque muchas veces se quiere construir lo cristiano sobre lo inhumano. Es que tenemos tantos falsos cristianos porque son falsos humanos. Oscar Arnulfo Romero. Imagínense. Bueno, Dani. Pisa, yo debo ir a trabajar, no sé si tú me puedes regalar el resto de imágenes después por WhatsApp o algo, o los publicas o algo así. No sé si se podría. Bueno, yo igual el contenido, bueno, sí, igual el contenido creo que Carlos queda grabado la clase y la idea es que compartiéramos porque Carlos me dice que tiene las grabaciones de la primera, la segunda, ya vamos a la cuarta, entonces sería bueno de pronto que Carlos por aquí mismo nos pudiera compartir las grabaciones para que así podamos repasar también, ¿no? Pienso que esa sería una buena opción para Dani, para los que de pronto faltan por algún motivo. No sé, Carlos, si está por ahí. Sí, Bueno, porque muchas hasta gracias, ahora no muchas han gracias. compartido nada. Bueno,
Bueno, entonces esperemos que en la medida que Carlos, yo le digo por el interno, de pronto le recuerdo esa partecita porque me parece muy importante que repasemos, ¿no? Y que uno lo pueda poner de pronto mientras hacemos algunas otras cositas o los que tienen el tiempito y el juicio de sentarse a repasar, porque son temas, algunas cosas que hemos visto y otras que se nos van empalmando como un rompecabezas. Entonces siempre es importante el repasito para que quede mejor armadita el concepto. Entonces, Dani, esperemos pues que logremos esa parte. Muchas gracias. Bueno, Bernarda nos acaba de leer una frase. ¿Alguien sabe quién es Óscar Arnulfo Romero? ¿No es el mismo cantante? Ah, no. ¿Cantante de qué? Monseñor que mataron en El Salvador. Monseñor, ajá, Monseñor, es un obispo de Salvador que fue mártir. Entonces, de alguna manera, miren lo que él nos decía, en Salvador, la política y todo esto, la persecución que le hicieron a la iglesia, está la película, si quieres se las mando. Yo soy feliz dándoles tareitas porque yo creo que uno crece mucho con la tarea. Cada taller y cada catequesis le ayudan a uno, pero uno queda con mil inquietudes, ¿no? Y yo creo que aquí hay muchos que son como yo, que uno quiere aprender, uno quiere hacer este proceso espiritual lo más completo posible. Entonces, les enviaré la peliculita de Óscar Arnulfo Romero, que es maravillosa, donde él en El Salvador tiene que proteger los derechos humanos y donde de alguna manera fue tratado y violentado el templo y cómo él descubre todo esto que nos está diciendo. A ver, vamos a volverlo a leer y alguien que nos quiera regalar la explicación de pronto de alguna de estas frasecitas más cortas. ¿Alguien que nos regale la lectura de nuevo, por favor? ¿Lo leo, Jafisa? ¿Sí? Dice, antes que ser Léalo de nuevo, por cristianos, favor. antes que ser cristianos, tenemos que ser muy humanos. Quizá porque muchas veces se quiere construir lo cristiano sobre lo inhumano, es que tenemos tantos falsos cristianos porque son falsos humanos. Muy bien. Imagínense. Entonces a mí me encanta por eso la cruz. Yo siento que la cruz, cuando nosotros tenemos esa gracia, ¿no es cierto? Que se enraiza aquí, pero que me conecta a Dios. Entonces, ¿cómo vivir humanamente? ¿No es cierto? Mirando mi verdad divina, este germen divino, lo que decían ahí, ¿no? Desde el bautizo hay un germen divino, me lleva a anhelar la vida divina. Pero la cruz también tiene una parte horizontal. Entonces, aquí está la gracia creciente, aquí está la gracia compartida. ¿Cómo yo me hago humano? A través del prójimo. Todos nacemos muy inhumanos, todos nacemos llorando por nosotros, llorando. Y en la medida que voy creciendo, pónganle cuidado que aquí viene algo terapéutico. En la medida que voy creciendo, voy dejando los apegos ansiosos, el pensar solo en mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. Dejo de ver a mi mamá como un objeto, deme puchequita, lloro, deme puchequita. Y el bebé se vuelve, si yo no le educo su parte humana, de ahí nace el narcisismo. Porque el bebé crece pidiendo y siempre quiere que le den. Eso se llama un amor demandante y eso significa que es un amor inhumano. Entonces, de mamá y papá depende que yo aprenda a tratar a las personas como sujetos, no como objetos. El que trata a las personas como objetos es inhumano. Y hay muchos de nosotros, cristianos católicos, que seguimos tratando a los demás como objeto. Un día saludo, otro día no saludo. Saludo cuando te necesito. Muchos de nosotros tenemos muchas cosas inhumanas, que no es para sentirnos terrible, pero es para tomar conciencia. ¿Cuántos catequistas toman su hoja de asistencia en la misa y eso se sienten, mejor dicho, el ser humano más poderoso y no saludan a los demás, muestran, gritan? Somos los catequistas los primeros llamados en este proceso de humanización para que se nos note la madurez cristiana
se nos debe notar la madurez humana. No la pongamos a pelear. No, es que yo soy el más maduro cristiano porque yo sé rezar todos los misterios del rosario de memoria. Muy lindo, me encanta. Pero ¿qué tanto yo estoy madura para vivir humanamente? La catequética responde a ese equilibrio, un equilibrio entre la madurez humana y la madurez cristiana. Repito, ¿por qué la cruz tiene ese palito, llamémosle palito ascendente? Porque une el cielo con la tierra. Tú, humano, tienes una vida divina por desarrollar aquí en la tierra, ¿no es cierto? Ahora, este palito, ¿cómo maduras cristianamente? Si tú dices que eres íntimo con Cristo, ¿cómo lo maduras? Pues aterrizando la manera en que tratas al humano, a tu prójimo y a ti mismo, la forma en que tratas a ti mismo. Gracia creciente, gracia compartida y gracia consciente. Gracias en un dinamismo constante es lo que permite que no haya tensión. No tienen ustedes ni yo que escoger entre cuál de las dos es más importante. Madurez cristiana, madurez humana. Ahí está. Tareita, una tareita, esta tarea sí es la obligatoria. Esta tarea es la Perdón, obligatoria. Jafisa, Sí. ¿me repites las tres gracias? Gracias creciente, gracia compartida, ¿y cuál era la última? Y la gracia consciente. Gracia consciente, Sí. que es conmigo mismo. Sí. Ah, listo. Reconocer que Dios me habita y como Él me habita, yo debo tratarme dignamente. Gracia consciente, gracia compartida y gracia, ¿qué más? Perdone. Gracia creciente, que es mi vida no se queda aquí. Tengo una relación con Dios y es una vida divina. Pero esa vida divina no va directa a Dios. Pasa también por la vida en gracia compartida. La forma en que trato a los demás me dice y le dice a los demás qué tan madura soy cristianamente. Y finalmente, la forma en que me trato a mí misma dice qué tan sagrada yo me siento, qué tan amada por Dios me siento. De esa forma me trato a mí misma. Pero si me maltrato, todavía no he reconocido que Dios me ama. Gracia consciente. Por acá había una manito, creo que Elisenia. Profe, es que respecto a la frase de Monseñor, yo tengo una duda. Sí. Es que él dice, antes que ser cristiano tenemos que ser muy humanos. Pero es que nosotros, yo creo que nosotros solamente nos volvemos muy humanos en en el sentido que Dios nos da luz cuando nosotros somos creyentes. Porque si nosotros estamos inmersos en un mundo muy material, alejados de Dios, no vamos a ser muy humanos. Entonces no son dos condiciones que de pronto no es que primero tengo que tener una para luego hacer la otra, sino que de pronto se mezclan, se entrelazan. Por eso yo les digo que es un equilibrio, que no los pongamos a pelear, que no la pongamos a pelear y a decir, no, yo solamente quiero ser madura humanamente. No, yo quiero ser madura cristianamente. No, por eso la cruz es un equilibrio entre esa gracia creciente, entre esa gracia consciente y entre esa gracia compartida. ¿Sí? Cuando yo trato a Dios como padre, ustedes se me vuelven hermanos, entonces me vuelvo humana. Y cuando Él es mi padre, yo soy digna porque soy su hija. Entonces yo me trato diferente, me trato humanamente. Entonces miren lo bonito. Pero muchas veces nosotros empezamos y, por ejemplo, nos vamos para la catequesis y dejamos un caos en la casa. Y un caos es que gritamos a todo el mundo, nos enojamos con todo el que no fue a misa, y eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque ahí lo humano y lo cristiano se nos entrelaza y primero se nos vuelve como un nudo de anzuelos. Entonces terminamos enojados con los papás de catequesis que no fueron a la reunión, nos enojamos si un catequista dice que mi catequesis no fue tan buena como la de él. Entonces aquí viene, como dice Licenia, se es humano siendo cada vez más cristiano y siendo más cristiano me voy volviendo más humano, ¿sí? No pongamos a pelear a estas dos, siempre van a estar en tensión, pero nosotros tratemos de estar en equilibrio ante estas dos verdades. Bueno, entonces, la tarea obligatoria es esta. Ustedes van a buscar la carta de Ogneto, donde él habla
este mundo humano y no hacemos nada diferente, no hacemos muchas cosas diferentes a los demás. Sin embargo, viviendo en el mundo, como dice la carta San Juan 17, dice, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ustedes pueden imprimir la carta de Omneto, está en internet, la imprimen y van a subrayar, o si no tienen impresora, van a copiar las frases que más les llaman la atención. ¿Listo? Para que descubran estas dos tensiones de madurez humana y madurez cristiana. ¿Cómo se ve en esta carta de Omneto? Es de hace muchos siglos esta carta y nos permite ver esta parte. Subrayar lo que más nos llame la atención. Sí, las frases que más les llamen la atención las subrayan, por favor, en la carta de Omneto. Bueno, vamos a la cuarta tensión. Esta tensión es entre el contenido y el método. Acuérdense, entonces, hay unos que dicen, no, es que tenemos que acabar todo el currículo, todo el libro, por eso les puse acá la imagen del libro. Y hay catequistas que dicen, no, nos falta acabar el libro, Dios mío, tenemos que ver todo el contenido. Y entonces colapsamos. Pero hay otros que dicen, no, tenemos que tener en cuenta es el método, lo más importante es el método, no el contenido. Así veamos solo dos temas, pero miremos el método bien. Entonces volvemos a las tensiones. En esta tensión todo es importante. No puedo hacer el contenido y por acabar rápido todo el libro, entonces hacerlo leído. Entonces, leído. Entonces, leer en la casa de la página 10 a la 100. Y entonces el pobre muchachito y el pobre catecúmeno no. Contenido. La catequética dice que esta tensión entre el contenido y el método tenemos que solucionarla. Un buen método, ¿no es cierto? Un buen método que, como les digo, es toda la parte pedagógica, toda la parte del ver, juzgar y actuar, toda la parte que hemos visto en diferentes módulos y que podríamos repasar aquí. Ese contenido y ese método tienen que, ¿cómo es que uno dice? Reconciliarse. Lógicamente, cada uno dirá, los que somos más lectores querramos siempre decir, no, tengo que ver hasta el último tema. Y de la primera página a la última página. Los que somos más prácticos diremos, no, así no veamos todas las páginas, hagámoslo más metodológico, más dinámico, hagámoslo que sea llamativo, que los escuchemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues poder trabajar ambas. Unidos. Unido contenido y método. Quinta tensión que tiene que resolver la catequética. Es la tensión entre la dimensión teológica como ciencia de Dios. La teología es la ciencia de Dios. En contraparte con la pedagogía de la catequesis. Entonces, una cosa, y aquí todos tenemos que ser muy sinceros, todos conocemos un catequista que sabe mucho, pero que no sabe cómo transmitirlo. Y todos conocemos un catequista que transmite muy lindo, pero que no sabe muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que Dios nos permita conciliar, familiarizarnos con la teología como ciencia, pero que vaya de la mano con lo práctico, con ese método, con esa forma bonita de transmitir esa verdad que queremos decir. Yo aquí tengo catequistas, por ejemplo, que hacen que el niño, el joven, la familia se siente y ellos leen libros de teología en su catequesis. Y entonces, como nosotros ya estamos felices de la teología, nosotros creemos que un niño o un joven le va a interesar teología. Y entonces le hablamos de von Balthasar, y esta frase es de no sé quién, y esta frase es de Rahner, y este es un buen teólogo, y Benedicto fue uno de los mejores teólogos, y esta frase, y nos quedamos abriendo la teología como un abanico maravilloso para nosotros, que ya estamos en otro proceso. Pero para alguien que está en este proceso catecumenal, puede ser que no le resulte tan interesante ver todo el tiempo teología y quisiera tener un momento donde tú le convoques esa verdad pedagógicamente, ¿sí? Entonces es muy importante unir teología
con pedagogía. No basta con que tú sepas verdades teológicas, basta también con que sepas transmitirlas pedagógicamente. ¿Sí? Vamos a la sexta tensión, y es la tensión entre el carácter científico y la parte sapiencial. Y aquí les tengo me encanta este apunte, y es que una cosa es que nosotros como maestros al ejemplo de Jesús, único maestro, nosotros queramos hacer esta parte científicamente, la catequesis. Pero está la parte sapiencial, que es la parte artística, la parte de disfrutar, la parte de crear pasos en la catequesis. ¿Ustedes conocen a este hombre que está aquí abajo? ¿Alguien reconoce visualmente esa fisiología, esa fisionomía? ¿No? No. Bueno, Señora, no. Bueno, este hombre yo se los voy a recomendar y quiero que hagan esa segunda tareita, y es que descubran la biografía de él. Entonces ustedes ponen en internet biografía de Fano. Este hombre es Fano, publicidad y homenaje. Cada que yo puedo, le hago un homenaje a Fano, porque Fano es el encargado de hacer estos muñequitos que dicen Fano abajo. Y él dice, yo no soy un dibujante, soy un catequista que dibuja. Y me encanta, me encanta. Tiene una profesión, me parece que es comunicador social, no recuerdo la profesión. Pero ¿qué valoro de él? Él no se queda solo en la ciencia de saber las cosas de Dios, sino que él pasa a ser creativo. Y él dona muchas horas de su vida a dibujar. Entonces la tarea es, vas a investigar la biografía de Fano, no tiene que ser larga, solamente quiero que sepas que existen catequistas creativos que concilian la ciencia y el arte, y en cada dibujo, él, por ejemplo, en cada dibujo pone una verdad teológica con algo creativo. Me encanta, a mí me encanta Fano. Yo mientras pueda uso imágenes de Fano, hablo de Fano, porque necesitamos más catequistas en el mundo así. Y yo sé que entre ustedes también hay de este tipo de catequistas, pero quiero que miremos cómo él nos enseña a donar. Él trabaja normal, él tiene su familia, él hace todo su proceso de evangelización, y además de eso extra, nos regala y busque imágenes de Fano. Cuando ustedes hagan diapositivas, Eucaristía Fano, Biblia Fano, siempre yo pongo así, tal cosa Fano, y trae unas imágenes tan creativas donde aterriza verdades con imágenes, verdades teológicas y científicas. Entonces, les recomiendo mucho. Esa sería nuestra segunda tareita. La primera, carta de Omneto. La segunda, biografía de Fano, para mirar esta parte. ¿Queda claro? Jafisa, pero entonces las imágenes de él son libres de derechos de autor, o sea, él las dona. Sí, pues que yo me dé cuenta, las pone tal cual, y ustedes pueden descargarla para pintar y las pone pintadas también. O sea, es un trabajo que él hace para la iglesia. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno. Me parece maravilloso, maravilloso. De verdad que yo llevo años conociendo esa parte que él hace y me encanta, me encanta. Necesitamos más catequistas así. Bueno, última tensión, la tensión entre la teoría y la praxis. Entonces, esta tensión que hay en la catequesis o en la catequética es qué tanto le damos importancia a la teoría y qué tanto hacemos práctica. Entonces, yo les tengo aquí un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, estamos en las obras de misericordia y le llevamos sopas de letras y le llevamos citas bíblicas y le llevamos cosas muy importantes para convencerlos a ellos la importancia de las obras de misericordia, tanto las espirituales como las corporales. Pero qué maravilloso sería que nosotros, además de esa teoría, planeáramos una práctica. la pongamos en práctica y nos vayamos todos como catequesis, nos vayamos a un ancianato. Entonces ahí la teoría se cumpliría. Uno de ellos, entonces, o llevamos los alimentos, ahí estaríamos haciendo una obra de caridad corporal.
Pero también llevaríamos juegos y escucha. Entonces, una obra o enseñar a escribir una obra de caridad espiritual. Cuando eso lo hacemos, aseguramos que el cristianismo no sea una teoría, ni como dicen por ahí, la religión católica no es la religión del libro. La religión católica es la religión del Cristo vivo, es un estilo de vida. De esta forma, no debo escoger a conocer desde la teoría y a practicar en la vida diaria. Por ejemplo, después de la visita al ancianato, entonces tarea. Esta semana dedícale tiempo a alguno de tus abuelos y haces una fotico, un videíto de lo que le enseñaste, lo que aprendiste. Entonces, de esta forma el niño, al principio por obligación, puede ser que le nazca, puede ser que no, al principio por obligación tiene que entrar en la dinámica práctica de vivir cristianamente, no solo de hacer la paginita del libro teórica. Eso me parece que es muy importante. Esto me gustaría muchísimo que lo aterrizáramos. Por ejemplo, yo puedo decirle, aprenderse el Padre Nuestro, aprenderse el Padre Nuestro. ¿Qué tal que hoy yo le diga, bueno, mi amor, la tarea es hacer el Padre Nuestro con tu papá? Y se van a grabar los dos diciendo el Padre Nuestro. Si quieres tú lo lees, pero juntos los dos van a hacer el... Ah, que no tiene papá, bueno, con un tío, con alguien que represente tu figura masculina de crianza. La siguiente, entonces el Padre Nuestro lo vas a hacer con tu mejor amigo para la tarea. La tarea, Padre Nuestro con tu mejor amigo. Y entonces vas a grabarte haciendo esa oración con él. El tercer sábado, entonces, Padre Nuestro con tu mamá, con tu hermano. Entonces, ¿qué pasa? Él está repasando una teoría, pero va al mismo tiempo evangelizando y llevando ese regalo de orar junto con los seres que él ama. Entonces, tenemos que, con la catequética, reconciliar y que esa tensión entre teoría y praxis se reconcilie, ¿sí? Bueno, esa sería, digamos, la propuesta de estas tensiones. Hasta aquí sería esta parte. Quisiera aprovechar, hoy nos ha rendido el tiempo, quisiera aprovechar para que de alguna manera hicieran preguntas. Jafisa, Sí. te pido la palabra. Sería lo mismo en como cuando no, que en la palabra de Dios ay, Dios mío, en Santiago dice que no hay verdadera fe sin obras. Podríamos aplicarla también así, ¿cierto? Exacto, no hay verdadera fe sin obras. Entonces yo puedo saberme todo lo que la fe cree. Ah, bueno, Bernarda, gracias. Acuérdense que yo les mostraba a ustedes el catecismo y les decía que el catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 partes. ¿Se acuerdan? La fe que creo, no basta con que yo la crea, es importante saber qué creo, qué es lo que yo creo. ¿Creo en la sábila? ¿Creo en la patica de conejo? ¿Creo en la suerte que me da el ajo macho? ¿O en qué creo? Primer parte, ¿en qué creo? Ah, el resumen. Y yo les decía a ustedes, ¿cómo puede resumir un católico su fe? Si a ti te preguntan en qué cree un católico, ¿cómo puede resumirla en unas píldoras muy concretas? La pregunta, ¿cómo puede resumir que, Jafisa, me la repites, por favor? Como estamos diciendo, Bernarda, que la teoría y la práctica van de la mano, entonces se los estoy demostrando con el catecismo, ¿no? Ajá. Y les pregunto, ¿cómo puede resumir un católico si un musulmán o alguien de otra religión o un cristiano protestante o un católico lay dice, pero es que en sí, ¿qué crees tú? ¿Cómo podríamos hacer un muy buen resumen con capsulitas muy cortas y muy pequeñas? Jafisa, creo creer que es creyendo o en el credo, que es lo que donde decimos que creemos en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, celebrar nuestros sacramentos y la liturgia, viviendo en las virtudes teologales,
y las cardenales, y finalmente orando para poder estar siempre en comunión con Dios y que el Espíritu Santo nos ilumine a través de la oración, que es lo que debemos hacer. Bueno, eso que acabas de decir es el resumen de las 4 partes del catecismo, ¿no es cierto? Pero hiciste la respuesta en la primera parte. Entonces, las cápsulas de qué cree un católico es básicamente en la Santísima Trinidad. El credo resume que cree en el Padre, que cree en el Hijo y que cree en el Espíritu Santo. Cada uno tiene una descripción en el credo, pero las 3 cápsulas básicas de lo que creemos, que iría en la teoría y en el amor. ¿Qué creo? Creo en el Padre que hizo la creación. Creo en el Hijo que vivió su muerte, su pasión, su resurrección. Y creo en el Espíritu Santo que se manifiesta en la iglesia. Ese es el resumen y está en el credo. Nadie lo está inventando. Aquí no puedo decirle al obispo, no, es que Jafisa se inventó ese resumen tan maravilloso. Eso ya está hecho por los apóstoles. Los apóstoles lo recibieron de Jesús, que había que creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Llamémoslo así de alguna manera, esa es una teoría porque está aquí, que el sistema de creencias se guarda aquí. Y eso es algo que trabajamos los terapeutas. El terapeuta, cuando tú tomas una decisión, lo que hace es decir, ¿tú qué crees de esa situación? Porque por eso fue que decidiste, porque está guardada aquí tu creencia. Listo. Creo en Dios Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Ahora sí pasamos, Bellanía, la segunda parte del catecismo. ¿Basta con creer? No. Debo celebrar lo que creo. Segunda parte, liturgia. ¿Qué celebra un católico? La liturgia, la obra del pueblo para Dios. Y en esa liturgia, pues está todo, los sacramentos, los sacramentales y las horas litúrgicas. Muy bien. ¿Basta con creer y basta con celebrar? No. Y aquí viene el hombre, póngale cuidado, esto no lo propone Dios, Dios nos propone creer en Él, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios nos propone celebrar con Él lo que creemos. Ahora la respuesta del hombre viene en las otras 2 partes. Tercer parte del catecismo, ¿cómo vivo eso que creo y eso que celebro? ¿Cómo lo vivo? Y es allí donde viene la praxis. ¿Cómo aterrizo el Padre Nuestro en mi vida? ¿Cómo aterrizo el rosario que hago todos los días, pero que no se me nota mucho? ¿Por qué? Porque tiene que aterrizar en cómo vivo. Tengo que tener en cuenta, como dijo Janit, en mis virtudes teologales, mis virtudes cardinales. Tengo que caer en cuenta en todo eso que Dios me da de luces, de sombras, ¿sí? Tengo que caer en cuenta para poder ver cómo vivo, cómo aterrizo lo que creo y lo que celebro. Y basta con creer, celebrar y vivir. No, tengo que orar. Y es una práctica. Entonces, por eso ustedes y yo tenemos la muy importante tarea de celebrar. Y creo que por acá, miren, aquí yo lo puse, aquí abajito, conocer, celebrar, vivir y orar. Ahí están las 4 partes del catecismo. Conocer lo que creo, celebrar lo que creo, que es la Eucaristía y todo lo demás, vivir lo que creo, que es la coherencia de vida, y orar sobre todo esto. Entonces allí Bernarda nos acaba de dar un muy buen apunte, ¿no es cierto? El catecismo busca llevar de la teoría a la práctica. Y ustedes y yo en cada catequesis debemos dejar una tarea que puede ser del libro, pero una tarea que debe aterrizar la práctica de cualquier edad, de los esposos, de los padres, tareas prácticas, ¿sí? Javisito, o sea que también eso iría de la mano con nuestro testimonio de vida. Exacto. Ahí es donde el testimonio de vida, que es ser mártir, comienza a verse, ¿no es cierto? Si alguien por ahí decía, si quieres conocer a alguien, no le preguntes de qué habla o qué piensa. Dice San Agustín, si quieres conocer a alguien, no le preguntes qué piensa, pregúntale qué ama. Entonces, es eso. Cuando yo soy coherente, amo lo que hago. Cuando soy coherente, mi mente está dispuesta a hablar de Cristo. Mi mente está dispuesta a pensar. ¿Se acuerdan que yo les decía pensar como Cristo, hablar como Cristo, amar como Cristo y actuar como Cristo?
Cristo. Cuando está la teoría y la práctica clara, comenzamos a ver que el catecúmeno y el catequista de pronto no es 100% coherente, pero sí es más coherente que el año pasado. Cada año tenemos que ir ganando por la ayuda del Espíritu Santo, claro está, entre la coherencia entre la teoría y la práctica. Por acá yo les puse una imagen, vamos a ver dónde la encuentro, creo que al principio, donde él está hablando y quiero que la analicemos. Hasta el principio. Vamos a ver. Ay, Dios mío, espérenme, yo la busco por esta. Miren la coherencia, a ver cómo se da aquí. Este chico que está hablando aquí, a la derecha. ¿Qué ven ustedes ahí en esa coherencia? De la palomita, Exacto, el de la palomita. que está guiado por el Espíritu Santo, ¿o no? Miremoslo bien. A Que ver. hay Porque que se entra también como una dejarse para serpiente. dejarse para Una adentro los malos serpiente. pensamientos. Esa Ah, serpiente no sería dejarse para adentro de uno los malos pensamientos, las malas acciones, como Las todas esas cosas palabras. malas que nos trae esa serpiente como simbología. sí. Entonces, ¿qué más podemos decir? Muy bien, Nadia, que detectó la serpiente. Bernarda vio el Espíritu Santo, muy bien. Sí. Él habla del Espíritu Santo. Nadia nos pone en contexto con la serpiente. ¿Qué más podemos analizar entonces en conjunto? Que muchas veces uno piensa, pero existe esa mala tentación, se le meten a uno esas viruñas y le transforma a uno lo que quizás uno quiere, está pensando en actuar bien, pero viene ese asqueroso a dañarle a uno sus pensamientos. Bueno, muchas veces, mientras Dios va haciendo su trabajo de irnos puliendo, purificando, de irnos santificando el Espíritu Santo, mientras eso va pasando, nosotros vamos aprendiendo a hablar de Jesús, pero en nuestro pensamiento llega rápidamente tentaciones, rápidamente juicios, rápidamente, entonces terminan esas dicotomías, ¿no? Alguna vez, ahora que veía esta imagen, veía yo una catequista X hace mucho tiempo en cualquier parroquia del mundo y ella le decía a alguien, es que yo no sé usted por qué a esa edad está en el grupo juvenil. Y yo decía, en vez de ponerse feliz que ese joven estaba yendo al grupo juvenil, decía delante de todo el mundo, él para qué va al grupo juvenil, él para qué va al grupo juvenil, si ya cumplió los 18. Y yo decía, Dios mío, o sea, es una incoherencia que tú seas un catequista de jóvenes y estés mirando a los jóvenes y tratando de que los jóvenes se salgan. Ahí hay una incoherencia. Entonces, muchas veces hablamos de Jesús mientras decimos Jesús de Nazaret, mientras hablamos de la Biblia, pero en nuestro pensamiento que está herido por nuestra infancia, por nuestro pecado, por el pecado social, muchas veces pensamos diferente y terminamos de hablar en la catequesis y salimos de la catequesis y hablamos el antievangelio. ¿Sí? Acá hablamos de Cristo y allá hablamos de anticristo. Entonces, muchas veces lo hacemos inconscientemente. Entonces, para mí eso es como un trabajo que debemos estar continuamente revisando. La coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Revisémoslo. Solo el Espíritu Santo nos puede dar conciencia de qué tan coherentes somos, porque somos pendientes de los demás. Pero qué tan difícil es estar pendientes de nosotros. ¿Qué coherencia tenemos en mi mente? ¿Qué hay en mi mente cuando yo hablo de Jesús? Y cuando termino de hablar de Jesús de Nazaret, ¿de quién sigo hablando? ¿Del prójimo? Entonces, ese estado es lo que decimos en esa parte de la práctica. ¿Sí? Afisa, algo Sí. que sí, yo pensaría que es como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces
es precisamente por eso, porque no hemos sanado nuestras heridas, no hemos sanado nuestros resentimientos, no hemos sanado aquellas cosas, es lo que nos hace llegar a actuar de esa manera. O sea, estamos predicándole algo a los niños, pero nosotros en el fondo sabemos que no lo estamos haciendo. Entonces, creo que muchas veces es eso en lo que estamos fallando. Que primero hay que también cuestionarnos nosotros, algo que yo hablaba con los seminaristas de acá, porque pues no llevo mucho tiempo como catequista, pero sí en diciembre empecé a cuestionarme mucho. O sea, porque yo decía, hay cosas que soy yo la que siento que no están bien. Entonces él me decía, ¿por qué te vas a retirar? Sí, es cuando tú te empiezas a cuestionar, tú por tu forma de ser, lo que estás haciendo, es donde está bien, porque tú no estás viendo lo de los demás, sino es tu propia vida y estás buscando mejorar cada día más. Eso me encanta, Bellanit. Es cuando tomamos conciencia que tenemos que permanecer, porque antes no teníamos esa conciencia. Ahora tengo la conciencia, entonces busco el método. Uno, el Espíritu Santo va haciendo su trabajo en la catequesis. Cuando nosotras catequizamos es cuando más aprendemos. Yo, por ejemplo, en este módulo me encanta porque es un módulo que tiene de muchos otros módulos, entonces como que uno repasa y Dios le va hablando a uno mismo. Entonces cada catequesis te pule y cada catequesis te hace caer en cuenta de cosas humanas a corregir, de cosas inhumanas que haces. Cada catequesis es una luz para los demás, pero también una luz de Cristo para nosotros. Y yo creo que les he puesto el ejemplo en la radiografía, ¿no? Cuando uno saca una radiografía, uno mira con la luz, a través de la luz, y hacen así la radiografía, la ponen ahí, y miran cada parte, y dicen, ay, aquí hay un hueso roto. La luz ayuda a contrastar qué es lo que está roto en nosotros. Entonces, si como catequistas todos nos salimos porque fallamos, pues la pobre iglesia queda vacía, ¿sí? Debemos seguir con la ayuda del Espíritu Santo tomando conciencia de nuestra historia humana. Nuestra historia humana se encuentra en algún momento, esa historia humana se encuentra en algún momento con Dios y ya no soy yo haciendo la fuerza, ya no soy yo queriendo ser buena, ya es la ayuda de Dios que hace que estos dos amores se encuentren, el amor divino y el amor humano, y que ya yo pueda tener una purificación, una santidad diferente. Realmente es así. En la catequesis se va dando la formación, se va dando el amor a Cristo, se va dando la transformación. Por eso una persona debe estar en formación continua y oración continua. ¿Sí? Definitivamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Definitivamente este caminar es muy lindo y cada día se enamora uno más. Exacto. Pero cada día uno aprende, cada día uno aprende, porque es que la verdad no sé si va a ser exagerada la palabra o voy a decepcionarla a usted o a mis compañeros, pero créame que yo digo, uso este dicho, uno está en pañales ante la presencia de Dios. Claro que sí, estamos en pañales. Como decía una amiga, somos gateadorcitos. Uno al principio se cree magíster y uno dice, no, Dios mío, Benedicto y yo somos los mejores teólogos de la arquidiócesis o del mundo. Pero resulta que cuando uno más va aprendiendo, uno dice, Dios mío, bendito, ¿qué es esto? Yo lo que les conté ahora de Rica y del camino neocatecumenal, hubo mucho tiempo que yo decía, tengo que buscar, y eso pasaron años hasta que me senté y lo busqué. Por eso empecé así, ¿no? No era necesario empezar así, pero yo dije, voy a contarles esta experiencia porque a veces uno se cree que sabe mucho, pero en la medida que el Espíritu Santo lo trabaja, uno dice, Dios mío, bendito, ¿qué es esto tan bello, tan profundo? Y por eso quiero terminar con esta imagen, y es que nosotros empezamos con una raíz pequeña, y en la medida que nos formamos, en la medida que oramos y en la medida que actuamos en la vida diaria y como cristianos, la raíz va ahondando, ahondando. La raíz es proporcional a las ramas.
Así que si tú ahondas más en Cristo, ¿qué va a pasar con tus ramas, tus flores y tus frutos? Van a ser más abundantes. Entonces, las primeras etapas que están aquí, las primeras tres, pueden caber en maceta. Póngame cuidado, las primeras raicitas pueden caber en maceta, o sea, en unas cuantas neuronitas de nosotros. Entonces yo digo, no, este Dios es castigador, este Dios es bombero, este Dios, una macetica por aquí, una medio raíz, una medio chamisita. Nuestra teología chamisita, nuestra conversión chamisita. Pero en la medida que uno va siendo catequista más tiempo, con mayor amor, con mayor entrega, con mayor oración, la raíz va creciendo a tal punto que ya la maceta hay que trasladar. ¿Ustedes han llegado a trasladar una mata de una maceta a otra más grande o al antejardín? ¿Alguien lo ha llegado a hacer? Sí, se expande, Se expande. crece, ajá, se De vuelve más una. frondosa de todo. De una se comienza a volver más frondosa porque ya tiene espacio. Lo mismo, hoy pidámosle al Espíritu Santo que nuestra mente, que está como una macetica de corredor chiquita, una macetica chiquita, y hasta ahí sabemos de Cristo y hasta ahí hacemos oración y hasta ahí hacemos acción. Pidámosle al Espíritu Santo que nos traslade, que esta maceta no sea maceta, que sea al menos un antejardín de Dios, para que finalmente este árbol que tiene ya flores y frutos, ya el Espíritu Santo ya no sea solo un antejardín de Dios, sino el paraíso de Dios. Y ese paraíso de Dios sea tan amplio, donde abunde la teología, abunde la espiritualidad, abunde Jesús Eucaristía, abunde su palabra, abunde su amor, abunde las obras de misericordia. Pero no nos conformemos con menos. A veces nos conformamos con ser una macetica chiquita, una macetica, ay, esas raicitas tan bonitas. Jesús quiere en tu vida, hace una promesa hoy con la catequética, y es que es un proceso de toda la vida. Deja que Él te traslade esa macetica a un antejardín espiritual y si es posible al paraíso de Dios, que nuestra mente sea el paraíso de Dios donde Él se realiza, donde le salgan todas las raíces que quiera, donde nos dé todo el tallo que quiera, donde nos dé todas las ramas que quiera, donde nos dé flores y frutos abundantes, frutos del Espíritu Santo que la iglesia y la sociedad necesitan. Amén. Amén. Afisa, pero algunos se quieren quedar como bonsáis. Algunos nos sentimos hermosos bonsáis y uno dice, no, yo aquí de lujo, un bonsái de lujo, que me vean por toda la arquidiócesis. Dios mío, porque es que da miedo crecer y entre más hondo, pónganle cuidado los antónimos, entre más las raíces ahonden, más tierra hay que remover y a veces nos da miedo escarbar nuestra historia, a veces nos da miedo que el Espíritu Santo nos refleje nuestros pecados, entonces yo prefiero estar en matica, en una materita bonita, para no ahondar en ese misterio de lo que pasó en mi familia, en ese misterio de mi pecado, en ese dolor que me causó ser abandonada por mi padre, por un hermano, por el esposo. A veces no queremos ahondar toda esta fragilidad humana de mi enfermedad. Entonces, ¿qué hago yo? Prefiero seguir siendo la catequista de las páginas amarillas, haciendo la misma dinámica, el mismo jueguito, la misma lectura. ¿Por qué? Porque me da miedo que Dios escarbe con esas raíces y llegue a lo profundo de mi vida. Me da mucho miedo, porque es que es ser confrontado, la conversión es ser confrontado, mirar de frente tu pecado, mirar lo frágil que eres. Pero es la única forma de que tus ramas crezcan, es la única forma de que más nidos de almas lleguen a ti, es la única forma de que más flores y más frutos des. Entonces vale la pena ese esfuercito, ¿no? Y además Él es el jardinero, Jesús es el jardinero, nosotros solo tenemos que dejar, Él es el encargado de untarse de barro, de nuestro barro, Él es el encargado de quitar la maleza, Él es el encargado de fumigar la plaga, Él es el encargado de la confesión, Él es el encargado de todo. Entonces, ¿qué debemos temer? Es solamente poner nuestra libertad y nuestra fe a la necesidad de Dios para poder transformar la iglesia y la sociedad. ¿Sí? Bueno, creo que siendo las 8:15 los invito. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, otro aporte o pasamos a los ecos del Espíritu Santo?
Jafis, al fin no te confirmó, Carlos, lo de compartirnos la información. No, no sé si él está escuchando en este momento y si no, yo le escribo hoy por la noche, más tardecito Yo o acá mañana. estoy escuchando. Ah, bueno, Carlos, es que hicimos una preguntita ahora que Dani se iba, entonces preguntábamos si se puede compartir el link de hoy, que él tuvo que salir a Claro trabajar, que sí. y Yo del mes pasado. te lo envío, Japisa, Ajá. y ese mismo enlace se lo hacemos llegar a ellos. Ah, bueno. También Bueno, faltan las sí. sesiones Entonces, decir anteriores, eso para las hacer el sesiones repaso, digamos, de anteriores. lo que hemos hecho el día de hoy y si se tienen los... Ah, claro, los enlaces anteriores toca volverlos a crear, pero dale, yo los creo y se los envío Bueno, para que los tengan ahí. ajá. Me Bueno, faltaría desde la sesión pasada, voy a hablar con Pedro si lo tiene, porque pues no pude estar presente, pero claro que sí se los hago llegar. claro, sería preguntarle a Pedro. Bueno, Sir, bien pueda. Y gracias, Yafisa. Dos cosas. A mí la sesión primera no me la mandaron. Me mandaron la segunda y tengo la tercera. Segundo, sobre esa tarea que dijiste del autor ese, debemos buscarlo, ver su biografía. ¿Qué más es que no entendí como bien ahí qué es lo que tenemos que hacer, ve? Qué Eso, pena con entonces, ustedes. tranquila. Entonces, una primer tarea es buscar la carta de Ogneto, imprimirla. Ella no es muy larga, ¿no? La imprimen, subrayan. Si no la quieren imprimir o no pueden imprimirla porque a veces no tenemos dónde, no sabemos cómo hacerlo, la leen y en el cuaderno escriben las frases que más les llaman la atención. Recuerden que aquí estábamos hablando de lo humano y lo cristiano junto, ¿no? Cómo la madurez humana y cristiana se encuentran en tensión y cómo reconciliarla. Ese es el motivo de esta tarea, la carta de Ogneto. Primer tarea. Segunda tarea tenía que ver con este periodista. Con Fano y las caricaturas. Ajá, la biografía de Fano, que es reconciliar la parte científica, decir una verdad científica a través de la sapiencia o a través de la parte artística, a través de lo bello, ¿no es cierto? Y por eso les recomendaba esta historia para que ustedes también saquen sus talentos. Yo sé que hay muchos catequistas que dibujan, que hacen poema, catequistas que hacen videos, muy creativos. Entonces, que pongamos eso a funcionar, que no solamente pensemos en la ciencia, sino también en el arte, en cada una de nuestras catequesis. Esas son las dos tareas, llamémoslas obligatorias, no sé cómo decirlas, oficiales. Más vale, tareas oficiales. La otra Ok, tarea, gracias. sí, la otra tareita que es opcional es que les mandaría la biografía de Oscar Arnulfo Romero, la biografía, no, la película, y que el que quiera vérsela, para que vean cómo él enfrentó lo inhumano de Salvador y cómo él se volvió un mártir, un modelo a seguir en ese pueblo donde los militares comenzaron a hacer muchos oprobios, ¿sí? Como siempre está la lucha entre el bien y el mal, entre lo humano y lo inhumano, ¿sí? Para ser cristianos. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Ok, mil gracias. Con mucho Y gusto. muy buena Yafisa, la felicito, muy buena todas las ilustraciones, muy claras, muy didácticas y nos sirven mucho. Gracias. Ay, con mucho cariño, ¿verdad? Que mi anhelo es que cada día el Señor pueda usarnos mejor, pueda inspirarnos mejor como catequistas. Somos los catequistas de la Arquidiócesis de Cali, ya casi es el día del catequista. Entonces yo siempre digo, Dios mío, con qué tanta alegría cada uno de nosotros hacemos esta misión. Entonces trato de sacar bastante tiempo para planearlo, para pensar. Yo le digo al Espíritu Santo que qué cosa colocar aquí, porque hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero qué cosa nos va a servir a... Y bueno, me alegra que lo expreses porque me dan pistas, ¿no? De que no estoy tan perdida. Yo digo, el Espíritu Santo nos ilumine a todos y seamos cada día ese reflejo de Jesús en nuestras catequesis. Bueno, entonces, si les parece, los invito a hacer el eco al Espíritu Santo. En tu cuaderno escribe qué te dijo hoy el Espíritu Santo, qué desafío te pone para tu vida personal, para tu vida laboral, para tu vida de catequista en la catequética.
Tenemos ahí unos minuticos, lo escriben por favor. Bueno. Empezamos que Japisa. Sí, si bien pueda los que ya escribieron, nos pueden compartir en forma de oración. En esta noche, Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por esa palabra de hoy, por enseñarnos ese crecimiento espiritual, esa concordancia entre el que ser catequista y enseñar a los niños la catequesis. También te doy gracias por nuestra docente Japisa. Te pido que seas cada día iluminándola, dándole la vida, la salud a ella y a su familia, porque de veras que todos han sido muy buenos, son muy buenos profesores, pero este módulo está súper especial y usted se nos hace entender muy bien. Que Dios la bendiga y la guarde. Y a nuestros compañeros, que Dios también los proteja y sea Él dándonos a todos ese Santo Espíritu cada día y que nos llene cada día más de amor y de ganas para seguir este recorrido. Amén. 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 Bueno, para mí esta noche, y le pido que sea el Señor quien me siga acompañando y me fortalezca cada día más para lo que Él me ha llamado y que no vuelva a dudar para el servicio que Él me ha llamado y que la preparación que reciba cada día sea para gloria de Él. Para poder vivir como catequistas, debemos dejar que sea Dios quien actúe y nos vuelva dócil a su espíritu, para que lo divino y lo humano trabajen formando de la mejor manera a quien Dios nos entregó en nuestro servicio, que son los niños, y que todas estas tensiones que queremos como humanos no sean vistas por ellos, que sean el corazón de Cristo quien viva en nosotros. ¿Puedo, Japisa? ¿Aló? ¿Sí? Bueno, entonces los desafíos están en que el Espíritu Santo me ayude y ayude también a comprender a todos ustedes esa dinámica de las tensiones para que logre él ser la guía para llegar a ese punto medio que nos permite ser mejores, ser más flexibles y ser capaces de comprender más a mis semejantes y a los otros. Pues no puedo solamente contar con ser solo mi posición, sino que tengo que tener en cuenta también la posición de las demás, de los demás.
de cierto modo, volverme negociador, porque al poder negociar, negocio el punto de vista del otro y el punto de vista también mío. Amén. 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 ¿Alguien más? Dos participantes, bien pueda Lady, Sonsir, Sandra. Espíritu Santo, quiero que esta noche actúe sobre todos nosotros los de este seminario, sobre este curso, dándoles la misma tranquilidad que me diste hoy en el día, Espíritu Santo, porque tuve un día muy alborotado, pero siempre estás conmigo, dándome la tranquilidad para que todo lo pueda hacer, no me desespere. Y quiero, Espíritu Santo, que nunca, nunca me dejes actuar con mi pensamiento de rapidez, sino que tú siempre me frenes. Gracias por estar con nosotros. Te pido paz en nuestros corazones, salud para todas nuestras familias, nuestras profesoras, y amén por todo lo que nos das. Gracias. Amén. 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 Bien pueda. Darte gracias por este espacio que nos has Lady. permitido para una formación espiritual, para poder retroalimentarnos de tu amor, de tu paz, pero también especial para poder llevar a nuestros niños y a sus familias la catequesis. Gracias por enseñarnos que debemos ser tolerantes con el mundo, especial con las personas que no creen 100% en ti, que sus esperanzas no están en ti, sino más dependientes del mundo. Gracias por permitirnos entender que hay que vincular más a las familias dentro del camino de la catequesis para que se dé fruto en cada una de sus familias, avivando la fe. Amén. Amén. Sandra. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche santa que nos permites encontrarnos a través de la virtualidad. Gracias, Espíritu Santo, por el camino que me permite seguir, conocerte a ti. Gracias por el proceso que va realizando en mi vida. Dame, Señor, tu gracia de seguir siendo una semilla que siga creciendo con la ayuda del Espíritu Santo, que sea el ser humano que pueda aportar todo lo que necesita mi familia y la sociedad, de darte a conocer a ti, Señor Jesús, respetando el proceso de cada uno, que sea muy humana para ser una buena cristiana y pueda entregar el amor que tanto necesita mi prójimo. Amén. 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 Bueno, creo que ya todas las que levantaron la manito oraron, ¿no es cierto? Entonces los invito a unirnos con el Dios te salve y a pedirle a la Virgen María que ella como modelo de catequista, como modelo de discípula misionera, nos ayude en este caminar, que seamos realmente en este proceso. Digámosle Dios te salve María, Salve llena María, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos abrazamos en la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Julia va a Muchas hablar. gracias. Feliz noche. Con mucho Feliz gusto. noche para Lady todos. va a preguntar algo. Buenas noches. Muchas gracias, feliz noche para todos. No, profe, muchísimas gracias. Gracias. Por los Igualmente, agradecimientos. bendiciones. Muchas gracias, Feliz bendiciones para noche para todos. todos.
Buenas noches para todos. Dios los Buenas bendiga. noches. Amén, igualmente.